¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? ¿Qué dicen? Miren esta delicadeza. Total. Divino este triángulo, que de este triángulo podemos hacer un círculo, podemos hacer un borde, un zócalo para cortina, uniendo un triángulo con otro. Luego, cuando tengamos el próximo, les muestro y lo podemos girar y hacemos franjas. Bueno. Podemos hacer mantas, manteles, caminos de mesa, un montón de cosas, pero miren qué belleza. Bueno, este está combinado con colores. Ustedes lo pueden hacer con un solo color, o con dos, o con más si quisieran. Pero bueno, me gustó la combinación, como para hacer una carpeta, que ya lo van a ir viendo como unimos cuando tengamos el otro, la pequeña muestra que vamos a hacer. Pero miren qué lindo que es, súper, súper delicado. Ni hablar pensar en hacerse una blusa, porque estamos tejiendo, este es un hilo finito, divino, que puede ser también macramé. Este es el hilo común, el rústico, el de algodón común, bien finito. Miren esta combinación si quieren hacerse, no sé, un suéter calado, una remera, una musculosa, un saquito. También lo pueden tejer con lana. Bueno, ideas como siempre. Acá empezamos a tirar ideas, pero para nosotros que nos gusta jugar con el crochet. Y después pensar, a ver, ¿en dónde podríamos poner este triangulito? Bien, vamos a empezar. Yo voy a combinar estos tres colores que me encantó. Este es mostaza, pero muy suave. Está entre más en amarillo que mostaza, un natural y un verde, muy lindo. Entonces, vamos a hacer un anillito mágico. Obviamente dejamos siempre una colita. No les mencioné la aguja. Yo acá en este momento tengo una 2 ahí, bien finita. Puede ser una 0, puede ser una 1,75. Para este hilado anda bien. Obviamente que ustedes tienen que adaptar la aguja al grosor que tengan del hilado, ¿no? Que vayan a tejer. Pero más o menos, alguna de estas finitas anda bien con este hilado que es tan finito. Anillo mágico. Y dentro del anillo vamos a comenzar con este centrito que tiene ahí. Y aquí tiene un picot que prácticamente pasa desapercibido, pero es un detalle más que agrega al trabajo. Al menos el gráfico lo tenía, que me encantó, y queda delicado. Si ustedes quieren, lo hacen. Y si quieren obviar, bueno, ese pequeño detalle que es diminuto, pueden pasarlo de largo. Pero bueno, yo se los voy a mostrar igual. Vamos a levantar una cadenita, una vareta con 3 cadenitas ahí. Tejo una vareta más y tejo una más. Acá me voy a detener para hacer ese pequeño picot. Si ustedes no lo quieren hacer, tejen, son 5 varetas en total. Entonces, acá voy a hacer 1, 2, 3 cadenitas. Si quieren que ese pequeño detalle se note un poquito más, vuelven a la base de esta tercera vareta y con un punto deslizado lo cierran. Ahí está. Este es el pequeño detalle. Si quieren lo hacen, si no, pasan de largo. Y completan las 5 varetas. O sea que tejemos 2 más. ¿Ven? Así. Este va a ser el pequeño centrito. Ahora vamos a hacer un arco de cadenas. Vamos a hacer un arco de 7 cadenas. 5, 6, 7. Volvemos al anillo y hacemos nuevamente este movimiento. Las varetas. Entonces voy a tejer 1, 2, 3. Acá me tocaría hacer el otro picot, que ya saben, si quieren lo hacen, si no, lo pasan de largo, no pasa nada. Es muy muy pequeño el detalle, pero bueno, queda lindo, queda muy delicado. Ahí, lo cerré con un punto deslizado, completo el grupo de 5 varetas. Con 2 más, ¿no? Ahí está. En total son 5. ¿Ven? Queda como una coronita. Ahí. Nuevamente, ven que el anillo todavía no lo cierro. Nuevamente un arco de 7 cadenas. Y otra vez, y por última vez, vamos a hacer este grupo.
3 varetas, las 3 cadenitas, cierro con un punto deslizado, ahí, y completo con 2 varetas más. Bien. ¿Qué me queda para completar el último arco para que se forme un triángulo? Con 7 cadenas. Bien. Busco la primer vareta y cierro esta hilera con un punto deslizado. Como yo voy a cambiar de color, acá voy a tejer una cadenita y corto. Si ustedes quieren hacer esta pieza con un solo color, no corten esta hebra y van a continuar tejiendo. Me faltaría cerrar este anillito. Lo vamos a cerrar con cuidado, ahí, a ciego, bien ajustado. Recuerden que luego hay que hacer un nudito. Cuando hacemos este nudo deslizado o anillo mágico, como lo llaman, tienen que igual hacer un nudito por detrás cuando escondemos la hebra. Y nos quedaría esconder esta otra hebra que también le hicimos un nudito. Y comenzamos, miren qué bonito este triangulito. Comenzamos con el segundo color. Que ustedes ya saben, si quieren lo combinan y si no, hacen toda la pieza con un solo tono. Este triangulito así me encanta, es súper delicado. ¿Quieren hacer algún trabajo solamente con este triangulito? Van uniendo en los arcos y se van haciendo algún trabajo súper lindo. Bueno, ahora ven, acá yo voy a combinar con este color, con este mismo color, en color natural. Y vamos a empezar en uno de los laterales, aquí donde está el grupito central. Vamos a comenzar ahí. Entonces, ahí vamos. Dejo una hebra, como siempre. Voy a tejer aquí, en esta vareta, una vareta, la primera vareta. Entonces, con 3 cadenitas, levanto mi primer vareta. Tomo lazada, voy a esta vareta que sigue y vuelvo a tejer una vareta. Tomo lazada, voy a saltar esta que tiene el picot, esa vareta, pero voy de este otro lado. Me quedan estas dos. Bueno, ahí voy a tejer 2 varetas. No dejo cadenita ni nada en el medio, porque ese picot ahora me queda por detrás, pero ya van a ver que lo hacemos asomar y que quede hacia arriba. ¿Ven? Ahí está, el picot lo tenemos que llevar hacia arriba. Ahí. Ahora, voy a saltar directamente al arco de cadenas y tejo 5 varetas de corrido. Ahí tengo 3, 4 y 5. Ahí. Una cadenita al aire y aquí en el centro voy a hacer un punto almendrita con 3 varetas que se van a cerrar juntas. Entonces, tomo la primera vareta, la sostengo en la aguja. Segunda, sostengo ahí en la aguja y tercera. Una vez que están las 3, cierro. Este es mi puntito almendra. Está separado apenas con una cadenita de este grupo. Entonces acá repito lo mismo. Una cadena al aire y vuelvo a tejer 5 varetas. Es un trabajo simple. Como ustedes ven, no hay mucha ciencia aquí. No hay cero complejidad. Miren, acá tengo la almendrita. Voy a hacer la quinta vareta. Y salto directamente a estas dos. Ya saben que tenemos que tejer una vareta, otra vareta que está al lado y la del picot la saltamos. Directamente saltamos a este lado y tejemos estas dos. En principio el picot nos queda por detrás, pero después lo acomodamos. Ven que queda como ahí aplastadito. Ahí está. Y volvemos a repetir todo este movimiento que hicimos en esta esquina, en este arco. Recuerdan, eran 5 varetas, una cadena al aire, una almendra, otra cadena al aire y nuevamente 5 varetas. Es repetir.
en las 3 esquinas vamos a repetir este mismo movimiento. Me quedo tejiendo. Acá llegué a la última vareta, simplemente buscamos esta primera y cerramos con un puntito deslizado. Nuevamente voy a cambiar de color para combinar esta pieza y otra vez voy a tomar el color del centro. Ustedes van a combinar como más les guste o continúan con el mismo color si eligen uno solo. Ahí. Este es el triangulito que nos tiene que quedar y por acá está esos pequeños picados que me causaron gracia porque son diminutos ahí, pero como detalle, ahí está. Ahí se asoman, ahí quieren asomarse, ahí están. Entonces vuelvo con el mismo color de la primera hilera y vamos a tejer así. Voy a arrancar de este lado. Siempre recuerden dejar una hebrita ahí. Miren. Acá tejimos 2 varetas. Bueno, yo voy a unir, empezar digo acá, en esta primera vareta. Les explico esto y ustedes se van a dar cuenta luego porque estos 2 puntos centrales en cada uno de los laterales los vamos a saltar. Entonces, voy a la vareta, ay, se me enganchó, pero les quería usar como puntero. Esta no, esta de aquí afuera. Y ahí levanto nuevamente 3 cadenitas, vengo con mis 3 cadenitas, mi primer vareta. Una cadena de separación, salto estas 2 y recién voy a esta otra y tejo una vareta. ¿Por qué menciono, pongo un punto aquí? Porque estoy saltando 2 puntos y solamente dejé una cadenita, porque en todo el trabajo vamos a dejar una sola cadena. Y solo aquí, en este extremo, en este lateral vendría a ser, saltamos 2 varetas. Pero luego vamos a saltar una vareta. Entonces, una cadenita, salto esta vareta y tejo ahí. Es un caladito. Es un trabajo muy cortito porque imaginen que este triangulito es re pequeñito. Acá, salto un punto y vuelvo a hacer mi caladito. Una cadena y ahora voy a saltar este punto que me queda porque luego viene la almendra y acá teníamos esa cadenita que dejamos al aire. En esta cadenita, miren, hice la cadena para dejar el espacio del calado, salto dentro de este hueco, o sea que saltamos esta vareta, no la vamos a tejer, y tejo una vareta, ahí. Nuevamente una cadenita y en el mismo espacio vuelvo a tejer un punto almendra. Son 3 varetas que vamos a cerrar juntas, ahí. Cadena de separación y sobre la almendrita que hicimos en la hilera anterior, vuelvo a tejer un punto almendra, pero con este color. Por ahí ustedes lo ven como muy ajustado todo, pero luego cuando vienen las hileras que siguen, van separando las almendritas. Ven que acá se notaba como todo junto, pero al rellenar con estos puntos empieza a separarse el trabajo y se luce. Se puede lucir porque estamos haciendo muchas volteretas y vamos separando. Acá viene otro punto almendra. En este hueco del otro lado vendría a ser, ¿ven? Hicimos este y ahora este. Ahí. Cadena al aire y también viene una vareta. O sea que repetimos este movimiento. Vareta, cadena, punto almendra. Cadena, punto almendra, cadena, punto almendra, cadena y vareta. Todas las esquinas las vamos a tejer de la misma manera. Y ahora comienza el calado nuevamente. Cadenita, salto esta vareta, tejo aquí una vareta. Cadenita, salto esta vareta, tejo al lado. Cadenita, salto esta y tejo aquí. Bien. Ahora nos vamos a encontrar con estas 2 centrales que son las que tenemos que saltar. Cadenita, salto estas 2 y comienza nuevamente el mismo movimiento que hicimos desde aquí, así hasta dar toda la vuelta. Obviamente son los 3 lados iguales, así que tenemos que repetir el mismo movimiento. ¿Ven?
Solo me detuve un poco para mostrarle cada uno de los detalles. Nos encontramos nuevamente con la almendra y estos huequitos de aquí. Entonces repetimos el mismo movimiento. Recuerden siempre de dejar una cadenita de separación. Ahí. Y así me voy a quedar tejiendo hasta dar toda la vuelta. Acá sobre la almendra va otra almendra. En cada esquinita, en esta hilera, van 3 almendritas. Es un trabajo que queda súper delicado. Ahí. ¿Ven? Voy a repetir este mismo movimiento. Aquí y aquí. Completo. Cierro la hilera y cortamos la hebra porque yo vuelvo a combinar con este color natural. Bien. Acá tengo nuevamente este segundo color. Miren dónde vamos a empezar. Aunque ustedes pueden empezar donde más les guste una vez que vean el video, pero bueno, como para ir fijándome dónde empezamos. Acá tengo el punto almendra, iba a decir la piñita, el punto almendra. Aquí, que dejamos una cadena, ahí es donde voy a empezar con varetas. ¿Por qué empiezo acá? Porque esto es toda una hilera de varetas todas corridas. Entonces, por eso empezaba en este punto. Ahí. ¿Ven? Y así voy a ir tejiendo una varetita pegada a la otra. Por eso empezaba ahí. Donde me encuentro la cadena, tejo una vareta. Y donde me encuentro la vareta, vareta. ¿Ven? Así, todo corrido. Ahí me voló una aguja. Así todo corrido hasta llegar al otro extremo. Y ya les muestro dónde me detengo. ¿Ven? Porque me voy a detener en la misma altura que está esta, de inicio. ¿Ven? O sea que me voy a detener aquí. ¿Ven dónde está? Aquí. Dejo esta vareta donde está la cadenita. Ahí me voy a detener. Me detuve en el arquito que tenemos entre la almendra y la vareta. Ahí. Ahora voy a hacer una cadenita y tejo una vareta sobre la almendrita. Una cadenita. Y acá, en este hueco, entre almendra y almendra, voy a tejer un grupo de 3 varetas. Estamos formando la nueva esquina. Ven que lo voy a agarrar de nuevo. Ahí. ¿Ven? Así les tiene que ir quedando. Acá quedan como caladitos. Ahora voy a hacer un arco de 3 cadenas. Y vengo de este otro lado. ¿Ven? Del otro lado de la almendrita. Y vuelvo a tejer ese grupo de 3 varetas. Ahí. Y repito este movimiento. Una cadena. Y voy a pinchar la almendrita. Ahí. Una cadena. Y voy a pinchar dentro de este arquito donde hicimos esa cadena al aire. Bien. Hasta aquí hicimos lo que sería la esquina, toda la esquina. Ahora, a partir de aquí vamos a tejer todas varetas corridas. Ya no hacemos cadena de separación. Ahora llegué a la otra esquina y volvemos a repetir este movimiento que hicimos recién. Siempre vamos a repetir el mismo movimiento. Recuerden, una vez que llegamos aquí a este arquito que tiene la almendra y la vareta, empiezan estos caladitos, que son muy poquitos. Cadena, pincho en la almendra, cadena y pincho en el arco. En este arco voy a tejer un grupo de 3 varetas, 3 cadenas y de este otro lado vuelvo a tejer el grupo de 3 varetas. Cadena, pincho sobre la almendrita, cadena, pincho en el arco. ¿Ven? Repetimos el mismo movimiento que hicimos aquí. Recuerden que yo les mencionaba que no se notaban bien las almendritas. Ven que como ahora vamos cargando puntos,
van separando y empiezan a asomar ese trabajo que hicimos, que queda tan lindo. Bueno, ahora que me quedaría repetir este otro lado y terminar esta esquinita igual que hicimos con estos laditos de ahí, esas esquinitas, así que me quedo tejiendo y después les muestro cómo hacemos la última hilera. Bien, miren cómo está formado. Tiene esquinitas con grupos de varetas y en el medio tienen arquitos. ¿Ven? Arquitos. Entonces vamos a hacer ese movimiento. Y por los arquitos es donde se va a unir esta pieza, una con otra. ¿Ven? Ahí. Yo, si quiero hacer una carpetita redondita, vamos a ir uniendo así los triangulitos hasta formar algo redondito. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar en una de las esquinas. En cualquiera de ellas, pues son todas iguales. Voy a empezar con un grupo de 3 cadenas y con un grupo de 3 varetas y con 3 cadenas hago la primera vareta. No sé, me trabé toda, pero ahí vamos. Ahí va 1, 2 y 3 varetitas. Acá, en este primer arco, ahí, voy a bajar con 2 cadenas. Y me voy a ubicar detrás de este grupo, ahí, en este primer arco. Ahí. ¿Ven? Este es el inicio. Pero ahora, los arquitos que van en los laterales de este triángulo son de 3 cadenas. Solamente usamos 2 para bajar cuando estemos en cada una de las esquinas. Entonces, miren. 1, 2, 3 cadenitas y voy a pinchar en esta primer vareta. Aquí. Punto bajo. Y ahora miren dónde vamos a pinchar estos próximos arcos. 1, 2, 3. Voy a saltar 1, 2, 3 varetas y voy a pasar por el medio. O sea, no pincho en las varetas, paso por el medio. Separé mis 3 varetitas. Ahí. Nuevamente 1, 2, 3. Y otra vez vuelvo a contar 3 varetitas y voy a ir al medio. Ahí. Y ahí es donde tomo con un punto bajo. Así voy a ir saltando hasta llegar a la otra esquina. Bueno, acá me tocaría hacer el último arco y en este yo voy a tejer las 3 cadenitas. Pero aquí no voy a tejer entre medio. ¿Ven? Ahí. Sino que voy a repetir este movimiento. ¿Ven que aquí pinché el punto bajo justo una antes donde se terminan? ¿Ven? Esta no. Entonces, voy a contar 1, 2, 3 varetas, pero voy a pinchar sobre la vareta, como cuando empecé aquí. ¿Ven? Bien. Eso porque tienen que calzar, ¿vieron? Y como tienen que ser todas las piezas iguales, uno tiene que andar contando y fijándose bien dónde van a calzar para que después cuando tenga que unir esta pieza con la otra coincidan. Bien, vamos por el otro arco. 1, 2, 3 y ahora sí voy a saltar este punto y dentro del arco tejo el punto bajo. ¿Ven? Es el mismo movimiento, pero solo que estamos al revés, porque así es como empieza. Ahora vamos a hacer estas 2 cadenitas para formar la esquina. ¿Ven? Entonces se repite. Entramos aquí con el punto bajo, es este. Saltamos con el primer arco de cadenas y pinchamos en la primera vareta, es esta. Y luego sí hicimos los arcos de cadena, pero entrábamos por entre medio de las varetas. Son pequeños detalles, es un trabajo simple, solo que hay que prestar atención. Ahora sí voy a tejer 2 cadenitas. Y aquí en el centro de este grupo voy a tejer nuevamente ese grupo de 3 varetas, 3 cadenas y 3 varetas.
Cuando son tipo así carpetitas o estos triángulos tan delicados, siempre tienen esos pequeños detalles, como cuando nació, que nació con este picot que vieron lo que es una nada misma, pero son simples detalles que hacen a un trabajo bello. Bien, ahora tenemos que repetir todo este movimiento que hicimos recién. Entonces, volvemos a bajar con 2 cadenitas y saltamos a este arco. ¿Recuerdan? 3 cadenitas y saltamos a la primer vareta. 3 cadenitas y volvemos a repetir ese movimiento. 1, 2, 3 y entramos entre medio. ¿Ven? Se repite. Esta parte es como más simple. Y así me voy a quedar tejiendo el resto de los lados de este triangulito. Me voy a detener solamente aquí, cuando llegue aquí, para mostrarles cómo unimos arco con arco, pero eso es algo muy simple. Me quedo tejiendo hasta llegar a esta esquina. Miren amigos, acá llegué a este grupo. Acá nos vamos a detener y vamos a hacer el arco para empezar a unir. Entonces, de este arco voy a hacer una cadenita. Vamos a traer el próximo triangulito, lo ponemos revés con revés como siempre y empezamos a unir en los puntos de donde hacemos el arco. Un punto bajo, una cadenita, completo esta esquina. Ahí, como lo veníamos haciendo. Ahí. Estas 2 cadenitas ahí las voy a bajar directamente aquí y no unimos con esas 2 cadenitas. Pero sí empezamos a unir con los arcos de 3. O sea que tejo el punto bajo, una cadenita y voy a buscar el primer arco de 3. Este no, en este. Y ahí, una cadenita, vuelvo. Recuerden que tenemos que hacer los mismos pasos. Una cadenita. Los mismos pasos que hicimos en los otros laterales para ir uniendo. Ahora busco las 3, paso por debajo, una cadenita, punto bajo, una cadenita, vuelvo, busco estas 3, paso por debajo. El movimiento es el mismo, solo que aquí estamos uniendo un arco con el otro. Ahí. Voy y vuelvo, ¿ven? Busco el arquito, unimos siempre con un punto bajo, vuelvo a hacer una cadenita porque estamos haciendo arcos de 3. Ahí, cadenita, busco, cadenita y acá recuerden, acá teníamos que saltar estas 3 y pinchar esta vareta. Porque después viene la otra, pero esa la vamos a saltar ahora en el arco. Cadenita, este es el último arco que unimos, cadenita, voy aquí. Las 2 cadenas que no vamos a unir y termino con el grupo. Ahí. Ahora lo voy a abrir para que vean cómo fuimos uniendo cadena por cadena. Nos queda unir este extremo, este arco último. Cadena, voy en búsqueda del arco del otro triángulo, punto bajo, cadena, y aquí cierro con un punto deslizado buscando esta primer vareta. Terminamos de cerrar uno de los laterales. Recuerden que, bueno, cortamos acá, se me hizo un nudito. Siempre dejamos hebra y acomodamos. Recuerden que esto hay que humedecerlo para que tome su formita. ¿Ven? Ahí. Si quisiéramos hacerlo en redondito, vamos a ir uniendo triangulitos. El último, obviamente que lo tenemos que unir en 2 laterales. Si quisiéramos hacer, no sé, una franja, bueno, podemos hacer este así, este al revés, el otro iría acá y el otro así. Bueno, ustedes se van a fijar cómo quisieran unir estos triángulos. Pueden hacer muchas formas, porque los triángulos siempre se prestan para muchas formas
y quedan súper originales, quedan muy muy bonitos. Recuerden, si quieren hacer un trabajo redondito o más o menos redondito, porque va a ir tomando su forma, van a ir completando los triángulos como si fuese una pizza. Le van así uniendo los triangulitos y terminan con algo redondito. O los pueden ir cruzando uno hacia arriba, uno hacia abajo, uno hacia arriba y hacen una franja. Bueno, hay muchas maneras de unir triangulitos. Este es súper delicado, es bonito. Pueden combinarlo con varios colores o lo pueden hacer con un solo color. Queda divino. Simplemente unir triángulos como tipo banderín y hacen un zócalo, como les mencionaba, para una cortina. También queda bonito. Y como les mencioné también un suéter, pero bueno, eso ya es para los más audaces. Espero que les haya gustado, que se hagan una regia carpetita, un almohadón si lo hacen con lana, o también lo pueden hacer con hilo al almohadón, obviamente, con un hilado más grueso. Es divertirse, jugar como lo mencionamos siempre aquí en el canal. Muchísimas gracias y a disfrutar del tejido, como siempre. Besitos, chao.